Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Escuela Judicial del Estado de México se complace en contar con su presencia en esta conferencia que nos brindará el maestro en Derecho Manuel Jorge Carrión Perea. Una conferencia que lleva por título Derechos Humanos y Obligaciones Estatales, haciendo especial énfasis en la labor judicial. Antes de cederle el uso de la palabra al doctor, vamos a leer una breve síntesis curricular de su interesante trayectoria profesional. El maestro Manuel Jorge Carrión Perea es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Se ha desempeñado asimismo como director adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, director de programas transversales en la PGR, así como director de investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es igualmente investigador en la Universidad del Claustro de Sor Juana y coordinador del Grupo de Trabajo de Capacitación de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. En el ámbito académico, se ha desempeñado como catedrático en la Universidad de San Carlos, Guatemala, Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, entre otras. Llevó a cabo una estancia de investigación en el Departamento de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Buenos Aires, en la famosa UBA. Es autor de los libros Manual de Derechos Humanos, El uso político de los derechos humanos, es coordinador de los libros Pandemia y Ciencias Penales, Estudio comparativo de niñas, niños y adolescentes trabajadores y estudios sobre la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en México. Ha escrito diversos capítulos de libros y artículos académicos en revistas especializadas como Derecho y Humanidades de la Universidad de Chile, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, entre otras. No quiero abusar de su tiempo. Creo que será más interesante que el maestro Manuel Jorge Carrión Perea haga uso de la palabra para sostener su disertación de esta tarde. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, doctor Carrión Perea. Le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Pues muy complacido por sus palabras. Verdaderamente es un orgullo estar con ustedes el día de hoy para poder disertar y dialogar sobre un tema bastante interesante que ha ido cobrando una dinámica pues relevante y trascendente en los últimos años a raíz obviamente de un hecho que algunos han llamado paradigmático, un poco apelando a esta idea de paradigmas de las estructuras científicas que manejaba Kuhn en su libro Estructura de las Revoluciones Científicas, que es la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011. Es importante resaltar que esta reforma constitucional pues ha dado pie o pauta para empezar a establecer cuestiones muy concretas para dar un seguimiento a los derechos humanos que existen y que obviamente se encuentran reconocidos tanto en la Constitución, sea esta en la Constitución Nacional como también en las constituciones locales, pero en los tratados también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte o que ha ratificado, que es un punto esencial. Sin lugar a dudas, el COVID-19 nos tomó por sorpresa en este primer trimestre del año 2020, por usar un poco un término burocrático, esta seccionalidad en temporalidad de trimestres, y a partir de ella nos ha hecho cambiar de manera muy determinante la forma en cómo entendemos nuestras relaciones sociales y la forma en cómo nos desenvolvemos tanto en el ámbito privado como en el público. Dadas las circunstancias, se ha generado un nuevo rediseño de la participación tanto en actividades académicas como actividades institucionales a partir del uso de redes sociales, lo cual ha marcado de manera muy clara un camino que puede ser una de las vías que nos llevará a atender esta realidad que vivimos, ya no esta nueva normalidad, sino la realidad que nos está tocado confrontarnos. Un poco siguiendo esta película de los 60 de Charlton Heston, cuando el destino nos alcance, pues efectivamente ya el destino nos ha alcanzado en algunas áreas de la vida social, ¿no? Entonces, bajo este punto, nos reúne esta visión, esta distancia aparentemente, pero también la cercanía que nos da las redes sociales y en este caso las plataformas digitales.
Vamos a hablar sobre un tema relacionado que son los derechos humanos y las obligaciones estatales con especial énfasis en el Poder Judicial. Hay que tener claro un punto inicial. El desarrollo de los derechos humanos ha sido históricamente interesante. Existen dos posiciones sobre el origen histórico de los derechos humanos. La primera de ellas, si resaltamos el aspecto histórico, preguntamos por el cuándo han surgido estos derechos, porque si nos acercamos a su origen material, es decir, la forma en cómo se desenvuelven y desarrollan, no estaríamos ante el cómo. En la segunda posición, en el cómo, hay autores como Mary Benedict Demboa, para el cual existen escuelas que explican el origen de los derechos humanos y sobre todo escuelas de carácter natural que hablan que los derechos humanos son parte del derecho natural, una escuela confrontacional que surge a partir de la protesta, a partir de las exigencias de grupos, de personas que buscan el reconocimiento de derechos. La historia de los derechos humanos nos ha dado bastantes ejemplos. La escuela deliberativa que surge, por ejemplo, el origen de los derechos humanos dentro del ámbito político y es parte de este desarrollo deliberativo, esta democracia deliberativa que nos hablaba Habermas en su momento, o la escuela discursiva, que son parte de un discurso o de un desarrollo conceptual. Al margen de esta posición del cómo surgen los derechos humanos, si nos ubicamos en el cuándo, existen dos posiciones muy concretas. La primera de ellas ubica los derechos humanos, y siendo la más conocida de ellas, en el contexto de las revoluciones liberales del siglo XIX, siglo XVIII, 1700. De estas revoluciones liberales del siglo XVIII, lo que marcaban como pauta era el desarrollo de los postulados de la Ilustración, del iluminismo europeo, sobre todo de carácter continental. Recordemos que hay posiciones que hablan de una ilustración del norte, marcada principalmente en el contexto de las sociedades de Inglaterra e Irlanda, y en este sentido, el concepto que se tiene de ilustración o de iluminismo europeo es aquel que establece un orden de origen natural de las cosas que va a combatir a las posiciones que existían en el antiguo régimen. Estas posiciones del antiguo régimen son sin duda alguna importantes, que es el Estado absoluto, el derecho de carácter estamental, por ejemplo, que establecía la existencia de derechos conforme a la participación de la persona dentro de, obviamente, un estamento. Estos eran tres principales: oratores, velatores y labratores. Oratores los que oran o el clero, velatores los que hacen la guerra o la nobleza, y los labradores los que labran la tierra, que en este caso serían el pueblo en general. Bajo este punto, la Ilustración se opone a esta visión del antiguo régimen y da origen a una serie de movimientos liberales que van a ser parte fundamental para poner en tela de juicio estos postulados propios de un Estado absoluto. Estos postulados propios son de carácter concreto, visiones acerca del derecho que buscan secularizarlo y trasladar la visión potestativa que tenía el Estado con respecto a situaciones muy concretas en el ámbito de carácter social. Bajo este punto, vale la pena rescatar con el contexto de la Ilustración se busca oponer y limitar a ese Estado absoluto. Y se busca oponerlo, limitarlo con un propósito en concreto: generar satisfacciones de derechos y generar garantía de una serie de libertades que tenían las personas. Hablamos de las libertades fundamentales propias del carácter del liberalismo político, del liberalismo jurídico que se vive en la época. Bajo este punto surgen estos movimientos sociales, principalmente dos, menciono el de Estados Unidos, que tiene como su origen la independencia de las 13 colonias británicas de América del Norte en América, y en 1789 con la Revolución Francesa. De ambas posiciones emergen declaraciones de derechos que están enfocados en salvaguardar los derechos de las personas, pero específicamente del hombre y del ciudadano, lo cual va a ser uno de los puntos críticos o que más se critican al respecto sobre estas posiciones, sobre todo porque había una exclusión muy clara con respecto a sujetos que podían participar en la vida pública o que gozaban de los derechos. Las mujeres es el primero que nos viene a la mente, pero también estaban, por ejemplo, personas extranjeras, las personas en condición de esclavitud, etcétera, etcétera. Y la segunda posición es aquella, en el surgimiento histórico, es la que nos representa sobre todo el profesor de Yale, Samuel Moyn, para el cual los derechos humanos surgen
a partir de 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promovida en el marco de las Naciones Unidas con un importante trabajo de Eleanor Roosevelt, para el cual este autor nos señala que los derechos humanos van surgiendo en este momento porque es la forma en cómo los entendemos actualmente. Hay que pensarlo en términos muy concretos que los derechos de las revoluciones liberales eran derechos sobre todo de ciertos grupos, pero que no colocaban a la persona con respecto al Estado en la medida justa que sí lo está estableciendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948. Este documento va a ser la base de una serie de movimientos, una serie de situaciones que se van a presentar de carácter social, histórico, en este corto siglo XX, así denominado por Eric Hobsbawm, en el cual pues, se van a desarrollar, sobre todo en los 60s y 70s, movimientos importantes en la materia y que van a sentar las bases del entendimiento actual de los derechos humanos. Por ejemplo, tenemos la creación de organismos enfocados en la protección de derechos humanos. Tal es el caso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero también en el ámbito interamericano, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este periodo de los 60s y 70s del siglo pasado, surgen movimientos sociales que promueven, como he señalado, el reconocimiento por parte de las autoridades de los derechos, que se va a ver trasladado en el ámbito jurídico a la adopción de convenios internacionales tan importantes, que puedo mencionar tres en concreto que nos van a llamar la atención. El primero es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el segundo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el tercero de ellos va a corresponder a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los dos primeros surgen en 1966 en el contexto del seno de las Naciones Unidas y la Convención Americana en 1969. Sin importar el aspecto histórico, por decirlo, si surgen o no en 1789, 1776 o 1948, lo importante es que para nuestro punto, los derechos humanos en ambos sentidos, sea tanto en el contexto francés, norteamericano, en el contexto de las Naciones Unidas, están enfocados en un punto concreto. Y ese punto concreto sobre el que están enfocadas es de manera muy clara la protección de la persona. La protección de la persona para lograr satisfacer y evitar una intervención arbitraria por parte del Estado. Entonces vemos que los derechos humanos comienzan o surgen, sea en el siglo XVIII o sea en 1948, con una forma de detener el poder político por parte de las autoridades y por parte de los estados y asegurar de manera clara y directa un conjunto de derechos y prerrogativas que tienen todas las personas por el simple hecho de serlas. Sin embargo, surge de manera muy clara en los últimos años una duda con respecto a quienes son titulares de derechos humanos, porque, por ejemplo, últimamente se ha hablado, sobre todo atendiendo a criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los derechos humanos son predicables también de las personas jurídicas, son de las personas morales o también llamadas personas morales, sobre todo atendiendo a la jurisprudencia con número de registro 2008-584, en donde el Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia refiere lo siguiente: principio de interpretación más favorable a la persona. Es aplicable respecto a las normas relativas a los derechos humanos de los que sean titulares las personas morales, señalando esta jurisprudencia que en principio de interpretación más favorable a la persona, que como imperativo establece el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es aplicable respecto a las normas relativas a los derechos humanos de los que gocen las personas morales, por lo que deberán interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, a condición de que no se trate de aquellos derechos cuyo contenido material solo pueda ser disfrutado por las personas físicas, lo que habrá de determinarse en cada caso. En este punto nosotros estamos observando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está haciendo un reconocimiento de derechos humanos a las personas morales, no solo a las personas físicas, lo cual es interesante porque abre una nueva pauta para entender figuras también tan novedosas como son el denominado compliance en materia penal, pero también para el reconocimiento de derechos
de pueblos y comunidades indígenas o incluso otras asociaciones de carácter civil, por ejemplo, que pueden ser incluso señaladas en algunos casos como titulares de derechos o en otros como víctimas de determinados puntos. En este sentido, hay una contradicción con respecto a la titularidad de los derechos que se abre sobre todo en el campo de la jurisprudencia interamericana. Y hago este señalamiento porque, a diferencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo tribunal en nuestra materia, ha establecido en la opinión consultiva 22 del año 2016 que la Corte Interamericana, a pesar de que parecía que existe una disposición en los países de la región para reconocer la titularidad de los derechos a las personas jurídicas y otorgarles recursos para hacerlos efectivos, lo cierto es que estos antecedentes no son suficientes, por cuanto no todos los estados realizan el reconocimiento de la misma forma y el mismo grado. Adicionalmente, la Corte pues, ha hecho notar que es su posición que los estados sustentan en su derecho interno, razón por la cual no es posible modificar el alcance del artículo 1.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué dice este artículo 1.2 de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos? Algo muy concreto. Para efectos de esta convención, se entenderá por persona a todo ser humano. Entonces tenemos una contradicción que, por un lado, abre el camino por parte de la Corte Nacional de reconocer derechos expresos a las derechos humanos expresos a las personas morales, y por el otro de la jurisprudencia interamericana que apunta a que no es posible este reconocimiento de los derechos que tienen las personas morales, porque los derechos humanos se pueden predicar única y exclusivamente de los seres humanos. Y con justa razón, porque habría que señalar que también la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado, ha referido que la base y la condición de todos los derechos humanos es la dignidad humana, la cual no puede ser predicada o sostenida por las personas morales. Sin embargo, aquí es un punto interesante porque al margen de si se reconoce o no derechos humanos a las personas morales, en este caso, habrá que ver que el Estado se encuentra obligado a garantizar y a generar acciones que estén enfocadas en proteger, hacer exigibles y ejercer, y que las personas puedan ejercer los derechos que ostentan. En este sentido, tenemos que el sujeto o la persona, en este caso, tiene obviamente una serie de derechos que le son inherentes, que son parte de su propia condición, de su propia naturaleza, que son inalienables, es decir, que no puede renunciar a ellos, pero también derechos que le permiten el desarrollo. ¿Qué pasa? Que estas personas pueden ver afectados sus derechos por las actuaciones de agentes estatales, por las actuaciones de servidoras y servidores públicos. Si nosotros recordamos la redacción del artículo 108 constitucional, son personas servidores públicas, todas aquellas que lleven a cabo funciones o por empleo de cargo o comisión dentro del servicio público, entendido tanto de carácter en el ejecutivo, legislativo, como en el judicial, y también a nivel federal, estatal y municipal. Bajo este rubro, la Constitución establece, como todas y todos ustedes saben, en su artículo primero constitucional, párrafo tercero, la existencia de 4 obligaciones genéricas o generales en materia de derechos humanos y 4 deberes u obligaciones específicas en la misma materia. Las obligaciones genéricas son aquellas que están dirigidas a todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones y facultades para asegurar el respeto y garantía de los derechos humanos. Estas obligaciones son en concreto la garantía de promover los derechos humanos. ¿Qué implica la obligación de promover los derechos humanos? Pues es una obligación de naturaleza gradual y progresiva, de manera preferente, que se da ese cumplimiento, pero implica que el Estado debe dar a conocer a las personas los derechos que poseen, pero no solo aquellos derechos que poseen, sino también generar las condiciones, la promoción de los medios para que puedan llevarlos a cabo o en este caso ejercerlos. De igual forma, la literatura específica o en la materia, la literatura académica que ha trabajado el tema relativo a las obligaciones genéricas en materia de derechos humanos,
me estoy refiriendo específicamente al trabajo realizado por José Luis Caballero y Daniel Vázquez, refieren que se desprenden tres contenidos esenciales de la obligación de promover, que es proveer información, sensibilizar tanto a las autoridades como a las personas de cuáles son los derechos que ostentan y cómo pueden llevar a cabo vulneraciones con respecto a su propia actuación, y el reconocimiento unilateral por parte de las personas de reconocer que en todos los sujetos son titulares de derechos humanos. Esta obligación de promover los derechos humanos pues es importante porque no implica solo campañas de difusión, sino implica actuaciones muy concretas que permitan a las personas conocer sus derechos, pero también conocerlos en un contenido completo y total para que identifiquen a su vez los medios de exigibilidad o esos mecanismos de exigibilidad previstos, que son aquellos que se presentan cuando se está suscitando una posible vulneración del derecho, o en su caso, los mecanismos o medios de justiciabilidad que operan en el momento en que ya han sido vulnerados los derechos y se busca una protección. Después de la obligación de promover, viene la obligación de respetar. Esta obligación, su cumplimiento es de naturaleza inmediata y implica que el Estado se tiene que abstener de llevar a cabo conductas que impliquen una vulneración de los derechos humanos de las personas. ¿Esto qué significa? Requiere que las autoridades se abstengan de cualquier conducta que pueda ser violatoria o que impacte en la dignidad humana de la persona. Va dirigida a todas las autoridades y se busca que el Estado tenga una abstención con respecto a sus actividades. Obviamente, dependiendo del tipo de autoridad, dependiendo de la persona servidora pública, el encargo que tiene, pues va a ser muy distinta, ¿no? La forma en cómo se va a materializar esta obligación de respetar, que implica, insisto, la abstención. Y aquí es un punto interesante, porque la abstención de llevar a cabo conductas no debe considerarse como una parte de inacción con respecto al Estado. El respeto se presenta en todos los derechos, debe presentarse en todos los derechos con independencia de la naturaleza que se les atribuya. Hago esta precisión porque durante mucho tiempo la doctrina especializada en materia de derechos humanos ha optado por hacer una división muy concreta de los derechos. Por un lado, maneja la existencia de derechos civiles y políticos donde se busca la abstención por parte del Estado, y por otro lado se habla de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los denominados DESCA, en los que se requiere la participación del Estado. De una forma u otra, el Estado tiene que intervenir o no intervenir, es decir, llevar a cabo acciones que permitan el desarrollo de los derechos, pero también puede ser acciones que impliquen la no intervención o la no afectación de estos derechos. Esto es importante porque nos ayuda a visibilizar el papel que tienen todos los derechos humanos, considerando sobre todo el principio de indivisibilidad e interdependencia que permea sobre ellos, con lo cual las actuaciones estatales deben encontrarse enfocadas de manera directa a preservar en todo momento con acciones que impliquen intervención o en caso a veces omisiones por parte de la autoridad, no omisión en un sentido negativo, sino que se abstenga precisamente de cometer conductas violatorias de derechos humanos. Un ejemplo muy concreto por esta participación, por ejemplo, el Estado tiene que respetar el derecho al voto de las personas, por ejemplo, no interviniendo, no generando conductas contrarias, por ejemplo, a los principios democráticos, pero también tiene que intervenir en el caso de proveer a las autoridades electorales, por ejemplo, todos los medios y mecanismos para poder llevar a cabo sus funciones, ¿no? Con respecto a ese punto. Y es un tema bastante interesante porque nos da otra visión, por ejemplo, del papel que tienen, en su caso, no solo las autoridades del Poder Ejecutivo, o no solo las y los servidores públicos del Poder Judicial, sino también el papel tan importante que desarrollan las autoridades estatales en materia legislativa, porque son las encargadas finalmente no solo de crear normas específicas en la materia, llevar a cabo estas reformas, incluso proponer nuevas visiones con respecto a los derechos que se plasman en los textos legales, sino también el papel tan importante que tienen en materia presupuestal.
porque si no se establecen presupuestos adecuados para la protección de derechos, si no se dota de los recursos indispensables a las instituciones enfocadas en la defensa, protección, justiciabilidad de los derechos humanos, entonces ahí hay un problema bastante serio que debe ser atendido desde el aspecto de naturaleza presupuestal. En este caso, pues vemos que los derechos humanos requieren, por lo tanto, la acción o la, o la abstención por parte del Estado, pero dependiendo del caso concreto, ¿no? Ese es un punto. Y la siguiente obligación estatal consiste en la obligación de proteger los derechos humanos. La obligación de protección es de naturaleza mixta, se requiere tanto de manera inmediata como de manera gradual y progresiva. Implica que el Estado tiene que intervenir cuando las personas pueden ver afectados sus derechos humanos, sea de naturaleza por parte de un agente estatal o sea por parte de un particular. Y aquí se abre un debate interesante que habrá que analizarlo con mayor detalle, tal vez en otro foro, en otra posición, pero que vale la pena resaltar, porque si hablamos de la obligación de proteger, que el Estado tiene que intervenir para inhibir las conductas que resulten violatorias de derechos humanos o que puedan resultar violatorias de derechos humanos, aquí hay que también establecer que si bien la doctrina en la materia y hablando de autores tan importantes en el ámbito que nos ocupa, señalan que el Estado es el único que puede vulnerar derechos humanos, han surgido nuevas corrientes de pensamiento en la materia que refieren que también los particulares pueden violentar derechos humanos. Es un punto que se abre a debate, yo tengo una posición bastante clara, un tanto arriesgada, que la comento en este momento, que es que los particulares sí pueden llevar a cabo conductas violatorias de derechos humanos, como son, por ejemplo, en naturaleza laboral, la violación de derechos laborales, en materia de trata de personas, por ejemplo, que la actuación de los particulares, de las y los particulares, es más evidente que en el ámbito estatal, e incluso otras conductas como la discriminación o el discurso de odio, que son conductas que se consideran violatorias de derechos humanos, que algunas posiciones académicas han señalado que eso no son violaciones de derechos humanos, sino delitos, pero ¿qué pasa cuando no existe en la legislación en la conducta tipificada? Entonces quedaría todavía, a mi juicio, la figura con respecto a que sería una vulneración de derechos humanos donde podrían intervenir acciones estatales importantes. Y la última obligación a la que hemos de referirnos es la obligación de garantizar. Al igual que la obligación de proteger, es de naturaleza mixta y emulando y recordando más bien que hemos citado a Luis Caballero y a Daniel Vázquez, ellos refieren que la obligación de garantizar implica que el Estado tiene que adoptar medidas que creen o que generen condiciones necesarias para el goce efectivo de los derechos. No se refiere solo a medidas que permitan mantener determinado grado de realización, sino también en aquellas encaminadas a mejorar dicha realización. Y por ejemplo, aquí es muy importante la labor que llevan a cabo, por ejemplo, instancias o el Poder Judicial que en sus sentencias van generando criterios muy concretos que permiten y facilitan el desarrollo de los derechos porque están estableciendo finalmente formas de interpretar. Con respecto y siguiendo esta exposición de las obligaciones con las que cuentan las autoridades, existen las específicas que son también llamados deberes y son denominados deberes sobre todo por la forma en cómo se encuentra redactado el artículo primero, párrafo tercero de la Constitución, cuando señala que el Estado tiene la obligación o debe, en primera instancia, prevenir las violaciones de derechos humanos, que obviamente la prevención son acciones tanto a corto, mediano y largo plazos enfocadas a evitar que se cometan violaciones de derechos humanos, llevar a cabo conductas como ajustes razonables, por ejemplo, incluso la generación de acciones afirmativas que faciliten, pero si ha fracasado la prevención, sobre todo la cual debe atender a temas de atención prioritaria en materia de derechos humanos, se viene el deber o deviene el deber de investigar. El deber de investigar implica, obviamente, la actuación por parte de instancias que tengan esa facultad para llevar a cabo investigación sobre posibles hechos o hechos que posiblemente sean constitutivos de violación de derechos humanos.
De carácter concreto, pues se llevan a cabo sobre todo investigaciones de carácter administrativa y en sede ministerial que tienen desgloses muy distintos y las consecuencias jurídicas también son distintas en cada caso. Por carácter administrativo, por ejemplo, las acciones que llevan a cabo las comisiones de derechos humanos, que es una acción finalmente de naturaleza administrativa eminentemente, o incluso los órganos internos de control de las dependencias. Posteriormente viene el deber de sancionar. Por sancionar, como bien lo señala también uno de los fines de toda acción es que la conducta no se lleve a cabo nuevamente, que la persona que la cometió pues reciba un castigo por una sanción por esa conducta, y en eso está enfocado el deber específico de sancionar. Y finalmente, la noción de reparación. El deber de reparación, hay que recordar, se busca resarcir a la persona el daño sufrido e integra 5 elementos concretos o 5 tipos de medidas de acuerdo a nuestra legislación nacional en materia de víctimas, que es la rehabilitación, la satisfacción, la compensación, la no repetición y la restitución de derechos. Esas 5 medidas integran la reparación del daño, que debe contemplarlas de manera general, de manera específica, y no debe olvidarlo, porque finalmente la reparación implica ese tipo de medidas en general y no implica solo, por ejemplo, lo que se ha denominado de manera muy coloquial la compensación monetaria o económica, que es una parte de la reparación integral. Estas obligaciones específicas se señalan que son parte o que devienen de las obligaciones de garantizar y de proteger los derechos humanos. Ese es un punto que queda abierto a debate y es interesante, pero obviamente están enfocadas tanto de las obligaciones de carácter genérico como las obligaciones de carácter específico a generar las condiciones necesarias para que las personas puedan desarrollarse de manera libre, plena, y se garanticen, sean protegidos y puedan ejercer los derechos humanos que tienen reconocidos con respecto al texto constitucional mexicano, ¿no? En este caso concreto, aunque obviamente muchos países han adoptado esa serie de figuras. Sin embargo, hay elementos que habríamos que rescatar. El primero de ellos es que estas obligaciones no solo deben ser vistas de carácter aislado, sino que tienen que aterrizarse y visibilizarse, por ejemplo, con elementos institucionales que se buscan para la garantía y protección de los derechos, como son, por ejemplo, la disponibilidad del derecho, la accesibilidad, la calidad y la aceptabilidad. Nociones que, de acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, van sobre todo enfocados en los que ya hemos denominado como DESCAS, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero también servirían para establecer acciones de seguimiento concreto y para medir qué tanto se encuentra garantizado y respetado un derecho, por ejemplo, de carácter civil o político incluso, ¿no? Dependiendo de la figura que estemos atendiendo a cada caso concreto. Y este es un punto interesante, porque no basta con que el derecho se encuentre debidamente satisfecho en la parte formal, que la autoridad cumpla con su obligación de carácter formal, sino también hay que ver el contenido y cómo está establecido. Un ejemplo, se puede brindar atención médica a una persona, pero si los medicamentos que se le ofrecen no son de calidad y no sirven, pues es como si no se le hubiera brindado nada. Entonces, ese es un punto fundamental que debe valorarse al momento de hacer una valoración, al momento de interpretar los contenidos de las normas, porque si bien no están especificados en la naturaleza de la redacción que se presenta en las normas, sí son puntos elementales que nos ayudan a entender el derecho, es decir, no tener el derecho por tenerlo, sino tenerlo con un cierto contenido mínimo que permita a la persona verdaderamente ejercerlo, que le permita desarrollarse, que le permita actuar en situaciones muy concretas que podríamos ir observando. Y segundo punto es que si las autoridades estatales no cumplen con las obligaciones previstas, sea en el ámbito de sus competencias, y este es un punto muy concreto, la competencia es muy distinta dependiendo de la función que llevan a cargo, que tienen a cargo las instancias, si no lo llevan a cabo, cometen una violación de derechos humanos. ¿Qué es una violación de derechos humanos? Es toda conducta
que implica, es decir, un acto o omisión que implica la afectación de un derecho humano reconocido tanto en la Constitución, en los tratados internacionales signados y ratificados por el Estado mexicano, y que pone en riesgo la dignidad de las personas que son titulares de los derechos. Por eso es una parte muy importante considerar. Si no existe el cumplimiento de las obligaciones, pues obviamente esto deviene en una violación de derechos humanos. Podría surgir una pregunta interesante que puede guiar el sentido de esta disertación que hemos tenido. ¿Son aplicables estas obligaciones a las y los servidores públicos del Poder Judicial o de los poderes judiciales de las entidades federativas? La respuesta es sí. La respuesta es muy concreta porque finalmente son personas servidoras públicas al servicio del Estado, en este caso apoyando desde el Poder Judicial, e incluso las comisiones de derechos humanos dan un seguimiento muy concreto a la participación de personas servidoras públicas en el contexto del Poder Judicial. Voy a tomar 3 ejemplos en concreto. Sé que no en todos los casos y en todas las entidades es en el mismo sentido, pero sí es obviamente un punto de parámetro para observar que las personas servidoras públicas de los poderes judiciales, y no solo me refiero a magistradas, magistrados, jueces, sino también al personal administrativo de apoyo, puede verse involucrado en violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el Poder Judicial de la capital ha sido señalado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en diversas ocasiones por vulnerar derechos humanos, sobre todo a personas dirigidas pertenecientes al INCIFO, Instituto de Ciencias Forenses de la ciudad, que en este caso depende del Poder Judicial de la Ciudad de México, por el mal uso, por ejemplo, el mal uso y manejo que se ha hecho de cadáveres y que ha afectado a las personas. Entonces, ahí hay, por ejemplo, recomendaciones que ha emitido el órgano máximo en materia de derechos humanos en la capital federal. Pero eso no es exclusivo. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con su facultad de atracción, en 2018 emitió una recomendación al presidente del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo porque se están albergando personas en prisión preventiva en cumplimiento de condena en instalaciones en cárceles municipales, en las cuales estaban destinadas para el cumplimiento de sanciones administrativas y hasta por 36 horas, pero los hacían pasar su condena o mientras estaban en prisión preventiva oficiosa en estas cárceles. Entonces fue señalada bajo esta recomendación la CNDH para asegurar el derecho de las personas privadas de su libertad, en este caso en el estado de Quintana Roo. Y recientemente, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, intentando apelar un poco al ámbito territorial en el que nos desenvolvemos, emitió la Recomendación General 120 sobre la atención a la pandemia por COVID con perspectiva de derechos humanos y entre diferentes instancias o autoridades se recomendó al Poder Judicial lo siguiente: derivado de la emergencia sanitaria, con el objeto de despresurizar a los centros penitenciarios y de reinserción social de la entidad, se implemente un programa técnico jurídico que permita agilizar la integración de carpetas de ejecución y otorgamiento de los beneficios de libertad anticipada que correspondan a las personas privadas de la libertad que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Bajo este punto se recomienda, aunque si bien es cierto la recomendación fue general para muchas instancias, se aprecia de manera muy clara que hay una recomendación para que el Poder Judicial lleve a cabo acciones que impliquen la protección y garantía de derechos humanos de las personas y sobre todo que lleven a cabo acciones muy concretas, que en este caso es el programa técnico jurídico, y con lo cual pues se dé a vida cuenta la forma en cómo se están llevando a cabo estas carpetas de ejecución para que se otorgue libertad anticipada a las personas que así lo merezcan. Si no se cumple con esa recomendación y hay una falta, por ejemplo, en la integración de esas carpetas, habría una vulneración por parte del Estado, un incumplimiento de las obligaciones que tiene el Poder Judicial y podría devenir, por lo tanto, en afectaciones mucho más graves, ¿no?, que pueden presentarse, obviamente atendiendo a las situaciones concretas que se nos atraviesan y que, por ejemplo, el COVID, insisto, por eso inicié esta disertación, refiriendo la importancia que tiene el COVID para la modificación de acciones. En este sentido, a mi juicio ya, para ir dando colofón o para dar una conclusión a esta disertación
que tan amablemente se me ha permitido poderla llevar a cabo, pues creo que para dar cumplimiento integral a las obligaciones por parte de las y los integrantes del Poder Judicial, es importante, uno, derrumbar mitos y tomar perspectivas mucho más amplias. Esto implica dejar de pensar que los derechos humanos solo se encuentran previstos en una norma constitucional, sino que puede haber normas que prevean los derechos, que ayuden a maximizarlos, y que obviamente la interpretación tiene que ir más allá de lo evidente, siempre siguiendo las normas de un ejercicio hermenéutico serio, un poco apelando a este círculo de interpretación que hablaba Gadamer, que se puede expandir o estrechar, dependiendo de si es el caso, pero obviamente vigilando que se respete, que se proteja a las personas en todo momento, ¿no? Derrumbar al mito también me refiero que implica que solo las autoridades del Poder Ejecutivo pueden violentar derechos humanos. Como hemos visto, también autoridades o instancias de carácter tanto del Poder Judicial como del Poder Legislativo pueden llevar a cabo conductas que vulneren o que afecten los derechos humanos, y es importante ese reconocimiento. Como decía, la obligación de promover ese reconocimiento unilateral también es parte importante de poder llevar a cabo este ejercicio. Dos, es implementar un enfoque basado en derechos humanos en todas las actividades y principios que rigen a las actuaciones del poder, que implica obviamente este enfoque dar ese matiz de la importancia y la necesidad y reconocer que aún a pesar de la igualdad, de que todas y todos somos iguales, también todas y todos tenemos derecho a ser diferentes y somos diferentes, y que muchas veces esas diferencias impactan en la forma en cómo nos podemos desenvolver y desarrollar socialmente. Ese es un punto importante porque da cabida cuenta que el enfoque de derechos humanos debe considerar tanto la diferencia, pero también un principio de igualdad y de diferencia que faciliten que la persona se desarrolle de manera plena y libre con respecto a su ejercicio de derechos. Considerar que al momento de llevar a cabo resoluciones judiciales, considerar que los principios en materia de derechos humanos no son solo o no son declaraciones éticas, sino son guías de actuación muy concretas que orientan, son criterios de orientación de cómo debe ser establecido el contenido concreto del derecho y no solo el carácter formal. Por ejemplo, el principio de universalidad nos da vida cuenta que la universidad no solo refiere al hecho de que todas las personas son titulares de derechos, sino que todas deben de estar en condiciones de poderlos ejercer, que tengan esa misma. Y por ejemplo, el principio de interdependencia, que nos habla que la afectación de un derecho humano puede afectar en otros, es bastante cierto y lo hemos estado viendo, sobre todo de manera reciente, como por ejemplo la afectación del derecho a la alimentación puede afectar el derecho a la salud, el derecho a una vida digna, entre otros puntos, ¿no? Entonces es un punto considerar que los principios sí orientan, sobre todo en el momento de dar un contenido al derecho y atendiendo a las particularidades de cada caso. Y la forma de juzgar como cuarto punto siempre debe ser bajo tres enfoques, a mi juicio, con tres perspectivas. Con enfoque de género, considerando obviamente la serie de situaciones que se presentan en contra de las mujeres que muchas veces les impiden llevar a cabo un ejercicio claro de sus derechos. Por ejemplo, es interesante las cifras que se reportaban que durante el tiempo que ha estado la pandemia, hasta hace un par de meses, el Estado de México habían 5 casos de violencia intrafamiliar y que llegaban a la resolución, o que no a la resolución, perdón, que llegaban al Poder Judicial, lo cual se nos hace sintomático de la importancia que existe en la forma de juzgar, existe una perspectiva de género para derribar barreras muy concretas. Pero también la perspectiva de género tiene que estar vinculada con una perspectiva intergeneracional, porque la perspectiva intergeneracional nos va a dar a vida cuenta de las necesidades, pero también de los puntos a fortalecer y a maximizar con personas, por ejemplo, adultas mayores, que es un grupo de atención prioritaria, o niñas, niños y adolescentes cuyas necesidades no son las mismas que una persona de naturaleza, una persona de edad adulta, que no ha sido todavía llegado a la edad de ser considerada una persona adulta mayor, pero pues, obviamente atendiendo esta perspectiva que podemos decirle incluso de niñez, ¿no? Una perspectiva, en su caso, de vejez. Por ejemplo, en las cuestiones de naturaleza médica, es importante esa perspectiva porque no es lo mismo tener un médico geriatra, un médico infantil, pediatra, que un médico general para atender a estos grupos de atención prioritaria.
Y el último punto de la perspectiva es una perspectiva intercultural. Las normas tienen que ser basadas en una perspectiva intercultural que atiendan, pues obviamente, las diferencias culturales, sobre todo de pueblos y comunidades indígenas, o incluso cuestiones que van ligadas con el desarrollo del derecho que tienen las personas a ejercer el culto que tienen, ¿no? La cuestión, esto lo tengo muy claro, lo podemos poner de manera muy clara, por ejemplo, en el derecho a la alimentación. Uno de los elementos que se rescatan en el derecho a la alimentación no es solo que sea de suficiente calidad, sino aceptable culturalmente. Y ese es un punto que se olvida mucho. O sea, la alimentación, por ejemplo, no solo debe estar basada o considerada en cuestiones de suficiencia, en cuestiones de calidad, sino también de adaptabilidad y de aceptabilidad para la persona de acuerdo a su desarrollo cultural, el estatus que se encuentra, por ejemplo, dentro de su comunidad, o incluso la profesión de algún tipo de creencia religiosa que prohíba determinados alimentos o no, ¿no? Ese es un punto fundamental, el carácter intercultural. Eh, Como dos puntos adicionales de estas acciones que se pueden llevar a cabo con este enfoque de las obligaciones estatales en materia del Poder Judicial, pues obviamente una de ellas va a ser la propugnar por automatizar los procesos. Si bien se ha señalado que un punto fundamental de esta nueva realidad ha sido el trabajo a través de ciertos medios, la automatización de procesos se considera uno de los grandes pendientes de todas las instancias que conforman el Estado mexicano, pero posiblemente el Poder Judicial sea sobre todo de mayor necesidad, sea más necesaria, debido a que eso facilitará en gran medida, pues obviamente, el acceso a la justicia de las personas o la resolución de conflictos mucho más rápido, sin que tengan que pasar muchos tiempos. Esta justicia pronta y expedita que tanto se solicita, ¿no? Insisto, no solo en materia penal, sino en materia civil, porque recordemos que los derechos humanos no son exclusivos también del área penal, sino hay también incidencia en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en general en el carácter civil, el económico, sí se presentan cuestiones muy concretas. Nada más para un recuerdo muy concreto, es que a la par de que la Declaración Francesa en 1789 reconocía derechos procesales, de manera paralela la legislación codificación civil en la materia permitía, por ejemplo, ya el divorcio, que era uno de los grandes elementos que se reconocen con respecto a la autonomía de las mujeres, sobre todo en esa materia tan concreta como fueron los derechos humanos en el desarrollo de la Revolución Francesa. Y el último, pues implica la capacitación en estos temas, en estas materias. Pero la capacitación tiene que ser enfocada en las necesidades de cada operador que lleva a cabo una acción y sobre todo el Poder Judicial, porque hay diferentes eh, servidores públicos que le integran, que su labor no solo es esta naturaleza jurisdiccional, sino también de apoyo y llevar a cabo acciones muy concretas. Por lo tanto, la capacitación tiene que ser enfocada en cada una de las funciones que llevan a cabo, ¿no? Atendiendo a cuestiones muy concretas. De manera general, esta ha sido una disertación enfocada precisamente en las obligaciones estatales, con un énfasis particular al Poder Judicial, y pues agradezco mucho a las autoridades de la Escuela Judicial, en específico el Centro de Investigaciones, al doctor Víctor, que nos ha apoyado de manera muy clara en este punto. Agradezco mucho su atención y me despido deseándoles pues que tengan siempre una muy, muy buena y larga vida. Cuídense mucho.